¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos más de 30 años en el Evangelio? 30 o más. A ver si es cierto. A ver si se acuerda usted de este canto, de este coro. Es un coro que cuando yo era niño, joven, ya lo cantaban los adultos, los viejitos, y decían que sus abuelitos los habían enseñado este canto. Si se lo sabe, ahí es su lugar. A ver si se acuerda de este canto. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Otra vez, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Se lo sabían? A ver, levanten. Disculpen, hermanos. Y ahora nada más, a ver si lo puedes bajar un poquito más, porque este está un poco más alto. Vamos a volver a cantarlo, ¿le parece bien? Dice este hermoso canto: solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una vez más, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Gracias, Padre Santo, porque estamos confiados y seguros, Señor, de que solamente en ti hay salvación. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre Santo, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados y resucitarlo al tercer día para darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. He escogido este canto, hermanos, porque el tema del día de hoy se llama Solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y le voy a invitar, por favor, que abra sus Biblias. Recuerde que estamos estudiando el libro de los Hechos, capítulo 4. Y le voy a invitar, por favor,
Hechos 4. Deme un segundo. Hechos 4, capítulo 4, verso 19. Y verso 20. Ahí en sus lugares, vamos a repetirlo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si esto es justo delante de Dios, obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte muchas gracias por esta bendición de poder, Señor, meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que mantenga atento, Señor, a mis hermanos, que de mi palabra solamente salga palabra tuya, Señor, y no palabra mía, no palabra de hombre, Señor. Que tu palabra nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, podemos pensar en un familiar, en un hijo, en una hija, un esposo, una esposa? Tal vez algún amigo muy cercano, un padre, una madre tal vez, que no conocen a Cristo. Si usted ha asistido regularmente a nuestra iglesia o ha usted leído la palabra de Dios, usted sabe que solo en Jesús hay salvación. Y que si su familiar o la persona que usted en este momento está pensando, en este momento muere sin Cristo, hermanos, esa persona va a ir a vivir eternamente un sufrimiento eterno. Porque solo en Cristo hay salvación. Y si esa persona muere sin Cristo, esa persona va a vivir por la eternidad sufriendo en el lago de fuego. En ese lugar que ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. Porque si usted cree que el infierno es un lugar solamente temporal como el purgatorio, en donde vamos a purgar un rato que nos portamos mal y después vamos a pasar al cielo, o simplemente de ahí todo se acaba. No, la palabra de Dios nos enseña todo lo contrario. El alma es eterna. Tal vez vas a ir al cielo o al infierno, pero el alma estará por la eternidad. O dando gloria a Dios, o sufriendo por la eternidad. Piensa en ese familiar, en ese amigo, ese esposo, esa esposa, esa mamá, ese papá, alguien muy cercano a ti, algún hijo, alguna hija. ¿Lo tienes en la mente? Si hay alguien en tu mente en este momento, quiero decirte que el sermón del día de hoy es para ti. Vamos a estar estudiando durante todos estos minutos cómo el apóstol Pedro y Juan habían empezado a compartir del Evangelio y les empezaron a hablar al pueblo sobre Cristo, sobre la resurrección. Y les dijeron: arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Esto llegó a los oídos del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. ¿Y qué cree? Inició la oposición en contra del Evangelio.
He dividido este pasaje del verso 4 del 1 al 31, lo he dividido en 4 escenas. La primera la vamos a encontrar del verso del 1 al 5 y le he titulado, escuche bien, la palabra de Dios crece en medio de la oposición. La palabra de Dios crece en medio de la oposición. Así que le voy a invitar, vayamos por favor, capítulo 4 de Hechos, del verso 1 al 5. Dice así el pasaje. Ahí lo va a tener usted en la pantalla. Mientras Pedro y Juan, ¿sí lo tenemos? Es que yo voy a estar leyendo en una versión distinta, la Nueva Biblia de las Américas, pero si pueden irme siguiendo ahí en sus Biblias, aunque va a cambiar un poquito. Dice la palabra de Dios así: mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Eran hermanos todo el Sanedrín, todo lo que era la suprema corte de los judíos. Cuando escucharon que Pedro y Juan estaban compartiendo del evangelio, hablando del Cristo resucitado, llegó el Sanedrín. Y fíjense el último grupo que menciona el verso 1, los saduceos. Miren, en los judíos, dentro de los judíos había varios grupos religiosos, varias sectas. Los dos más importantes eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran los que tenían el completo control del templo. Los saduceos eran como 6,000 saduceos en el tiempo de Jesús, del tiempo de Pablo, y ellos tenían el control completo del templo. Pero también eran los fariseos, los fariseos eran mucho más, pero no tenían el control del templo. Aquellos saduceos que eran menos, controlaban lo que es la religión judía en Jerusalén. Así que todos estos se acercaron al ver que Pedro y Juan predicaban al Cristo resucitado, indignados, dice el verso 2, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los saduceos, hermanos, una de las características que tenía esta secta judía de los saduceos era que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían, pero los saduceos no creían en la resurrección. Por eso este grupo religioso judío, al ver que Pedro y Juan estaban predicando del Cristo resucitado, se alarmaron, llamaron a todos los del Sanedrín y fueron y señalaron a Pedro y a Juan. Les echaron mano, es decir, los aprendieron y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. La oposición iniciaba, hermanos, la oposición a la predicación de la palabra. Pero vea el verso 4. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. ¿Cuántas personas eran? ¿Se acuerdan ustedes en el primer sermón de Pedro cuántas personas se convirtieron al evangelio? 3,000. Así que ahorita, ¿cuántos llevamos de la primera iglesia bautista de Jerusalén? Dejémosle en cristiana. Primera iglesia cristiana de Jerusalén. 8,000 miembros, hermanos. ¿Qué nos enseña este primer apartado del verso del 1 al 4? Hermanos, siempre vamos a encontrar oposición al evangelio. La oposición es inevitable. El mundo siempre va a estar resistiendo, hermanos, al evangelio. ¿A poco usted llega con alguien y le dice, quiero hablarte de Jesús? Y la persona dice, sí, claro, dime,
Dime, estoy muy interesado en saber eso. ¿Verdad que no? La mayoría de las ocasiones las personas van a decir, no me interesa. O simplemente te va medio a escuchar y luego te va a decir, luego seguimos platicando. Generalmente las personas no están interesadas en escuchar del Evangelio. Hermanos, si muchas veces a nosotros tomamos el Evangelio como una actividad dominical de 3 horas, cuando mucho, y durante la semana nos olvidamos de tomar nuestra Biblia, de estar con nuestros hijos teniendo un tiempo de meditación de la palabra, tal vez de manera personal estar estudiando. La oposición, hermanos, es inevitable. El Evangelio siempre va a encontrar oposición. No sé si ustedes recuerdan a los misioneros que estuvieron con nosotros en la escuela bíblica de vacaciones del año pasado, Jona y Mine, que por cierto estarán el 7 de marzo con los matrimonios de la iglesia, sábado 7 de marzo. Bueno, ellos estuvieron 18 años en China. Hermanos, la oposición al Evangelio era tan en ese lugar que ni siquiera permiten la venta de Biblias. Si usted desde China quiere comprar una Biblia, no es posible. Está bloqueada por medio de Amazon, por medio de libre comercio, iba a decir, ¿no? Tratado ese. Está bloqueadas todas esas ligas para comprar algo sobre el Evangelio. Hermanos, ¿qué tanto temor le tienen esos países? Corea del Norte, por decir solo algunos. La mayoría de esos lugares creen que la Biblia es un cuento de hadas. La mayoría de esos países creen que la Biblia no es verdad, sino una mentira. Y si es una mentira, ¿por qué la están obstruyendo tanto? Si es un cuento de hadas, ¿por qué obstruyen su reproducción? ¿Por qué no permiten que personas que van a ese lugar puedan llevar 3, 4, 5, 10 Biblias? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la oposición es lo único que él puede hacer ante el Evangelio. Pero vamos a ver aquí que aún en medio de la oposición, la palabra de Dios sigue creciendo. Antes de pasar al siguiente apartado, yo le quiero decir, hermano, escuche bien esto. Que la oposición de su familiar, de su amigo, de la persona que usted pensó, no le impida compartir el Evangelio. ¿Le van a dejar de hablar? Que le deje de hablar. Si usted ama a esa persona, háblele de Cristo, porque solo en Cristo hay salvación. Háblele de Cristo. ¿Preferible que pierda usted una amistad que ama a que lo pierda en el infierno amándolo sin decirle nada? El siguiente apartado, versos 6 al 17, es un poco más largo. Le he titulado Solo en Jesús hay salvación, y es otra escena porque vamos a ver cómo esto sucede al día siguiente de que fueron encarcelados. Pedro y Juan son encarcelados, los meten a la cárcel por predicar al Cristo resucitado, y dice el verso 5 que al día siguiente, ya estamos en otra escena, al día siguiente, verso 5, se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaba allí el sumo sacerdote Anás. Nada más quiero mencionar rápido, el sumo sacerdote no era Anás, el sumo sacerdote era Caifás. Nada más que el sumo sacerdote Anás es el anterior. Anás había salido de sumo sacerdote en el año 14 después de Cristo. Así que para este año ya no era el sumo sacerdote, pero seguía mandando
sobre el Sanedrín e incluso sobre el sumo sacerdote que estaba actualmente. Él seguía teniendo toda la autoridad, aunque había dejado de ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Caifás, pero Lucas hace mención porque se consideraba al primero como esta autoridad máxima. Y dice, estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? ¿A qué se referían? Recuerden que Pedro y Juan habían dado sanidad a un cojo. Eso lo vimos la semana pasada. Ellos, al darse cuenta que empezaban a predicar del Cristo resucitado y que le habían dado sanidad a una persona que por más de 40 años había pasado cojo y todo el mundo lo conocía, ellos dijeron: no podemos permitir eso. Están predicando de la resurrección, están predicando de ese Jesús, y además lo está haciendo esta gente que son pescadores. ¿Cómo es posible que gente sin educación estén hablando con tal autoridad? ¿Con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Ve al verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Nada más quiero hacer una aclaración. ¿Sabe ante quién Pedro está a punto de hablar? Ante los que literalmente crucificaron a Jesús. Pedro está a punto de hablar literalmente contra las autoridades judías que casi 60 días antes, apenas 60 días antes, más o menos, habían crucificado a Jesús. Y Pedro se levanta en medio de ellos y les empieza a decir estas palabras. Hermanos, Pedro tan solo 50 y tantos días antes había negado a Jesús y había corrido, lo negó 3 veces. Seguramente alguno de estas autoridades le dijeron: tú eres el que estabas con él. Y Pedro dijo: no, yo ni lo conozco. Y así sucedieron 3 veces. Y ahora, casi 60 días, Pedro, con toda la autoridad, está a punto de decirles esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, es decir, si se nos interroga porque le dimos sanidad a un cojo que desde nacimiento había padecido este asunto, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sepan, verso 10, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Gloria a Dios, hermanos. Tan solo 60 días antes, Pedro había andado temeroso. Estaban a punto de crucificar a Jesús. Y le dijeron: tú andabas con él. Y él dijo: no, yo ni lo conozco. A él lo vimos andar con él. No. Y se empezó a esconder. Y alguien por ahí otra vez le dijo: tú andabas con ellos. No, yo ni lo conozco. Hermanos, 60 días lleno del Espíritu Santo, le dijo en su cara a esos de la autoridad judía: ustedes mataron a Jesús. Y esto de la sanidad de ese hombre lo hacemos en su nombre, en el nombre del Cristo resucitado. Está a punto Pedro de hacer una referencia al Salmo 118, cuando David dice: este Jesús
es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Se acuerda cómo se llama este título de este apartado? Solo en Jesús hay salvación. Pedro les estaba diciendo, esto de darle sanidad lo hemos hecho en el nombre de Jesús, porque Jesús es esa piedra desechada por ustedes, pero que ha venido a ser esa piedra angular. Hermanos, ¿cuál es la piedra angular de nuestra iglesia? ¿Cuál es la piedra angular de nuestra iglesia? Hermanos, si nosotros no estamos estudiando al Cristo resucitado, aprendiendo más de Él, pidiéndole a Dios que nos haga más como Él, caminando todos los días, dando pasitos para buscar ser como Él, entonces, hermanos, no es nuestra piedra angular. Pero si usted es de los que todos los días se levanta y le dice al Señor, Señor, hoy quiero ser más como tú, no lo vamos a lograr. El apóstol Pedro en Filipenses le dice a la iglesia de Filipenses, no que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Esa es nuestra meta, parecernos a Jesucristo. Vea lo que vamos a ver en el siguiente pasaje. Verso 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dígame usted algo. Mencióneme algunos grandes líderes de algunas religiones o sectas. Empecemos por el Islam. ¿Se acuerda quién es? Mahoma. Yo le voy a decir algo. Mahoma murió por usted. ¿O por los del Islam? Dígame otro. Buda. ¿Buda murió por usted? ¿O por los del budismo o el hinduismo? ¿Quién más? Krishna. Hermanos, y puede decirme usted del hinduismo, del budismo, del islamismo, y podemos hacer un recuento de todos estos líderes o profetas en cada una de estas religiones, y en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Ningún otro murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, solo Jesucristo. Hermanos, por eso es que debemos llevar esta palabra a aquellas personas que no conocen de Cristo. Mire, no pensemos ahorita, no quiero hacerle pensar en aquellas personas que están del otro lado, allá en los edificios que veo al frente. Le quiero hacer pensar en su familiar, en su padre, en su amigo, en la persona en que usted escuchó cuando yo introduje este sermón. Esa persona está muriendo sin Cristo y va a sufrir por la eternidad sin Él. ¿Qué está haciendo usted? ¿Con pena? Pues mejor no le digo porque ya me rechazó una vez, ya me dijo que no quiere saber nada. ¿Qué está haciendo usted? Vaya y dígale, hijo, hija, te amo, amigo, amiga, padre, te amo y no quiero que tú al morir vayas a un lugar de sufrimiento eterno. Solo en Cristo hay salvación. Cristo murió por tu pecado y por el mío. Y Dios lo resucitó al tercer día para darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. ¿Cuánto tiempo me llevó? ¿Un minuto? No necesitamos tener tantos estudios teológicos. Es más, no necesitamos tener ni un solo estudio teológico para decir que solo en Cristo hay salvación.
Sigue diciendo el verso 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, hermanos, eran pescadores. Y en ese momento ellos estaban reconociendo el Sanedrín, hermanos. Los que estudiaban en el Sanedrín, desde los 3 años los empezaban a preparar. A los 5 años ya te tenían que saber, no recuerdo si toda la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, completitos de memoria. Pero había algo que ellos a los 5 años, a los niños desde los 3 a los 5 años los empezaban a preparar. A los 3 años los destetaban. Les quitaban de la mamá. Obviamente vivían con la mamá y todo, pero ya no podían tomar leche materna. Y les quitaban, los destetaban. Y entonces a los 3 años empezaban a vivir una comunión más estrecha con el papá. Y vámonos al banco, David. Vámonos a la iglesia. Vámonos al americano. Vámonos al squash o lo que usted practique como papá. A esa edad, el niño empezaba a ser introducido en la cuestión judía. Cuando llegaba a los 11, 12 años, y si al niño no se le veía mucha capacidad, entonces era desechado y solo algunos continuaban en el caminar judío, en la instrucción. Los demás sí continuaban siendo judíos, pero los mandaban de pescadores, porque no les había dado su IQ. Verso 13, al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Hermanos, la gente de fuera estaba maravillada de ver a personas como usted y como yo que vivían una intimidad con Jesús. La gente que está a su lado, afuera, no en este momento, su familia, sus amigos, ¿qué piensan de usted? ¿Acaso podrán decir que usted está reflejando a Cristo con su forma de hablar, con su forma de actuar, con su forma de tratar al sexo opuesto? Tú, varón, ¿cómo tratas a las mujeres? ¿Las tratas con respeto? ¿O lo haces con albures? ¿O lo haces con un doble sentido? ¿O lo haces con cierta intención de coqueteo? Hermanas, mujeres, también lo mismo para ustedes. ¿Cómo te conocen allá afuera? De verdad la gente de afuera puede decir, este hombre era así, pero a partir de que dijo que se convirtió al cristianismo, su vida ha cambiado completamente. O tal vez puedan decir, este hombre era un lujurioso, adúltero, y ahora que dice que está con Cristo sigue igual o peor. Hermanos, el Sanedrín, la gente de más alto nivel jerárquico en el judaísmo, estaban reconociendo que Pedro y Juan habían tenido un encuentro con Jesús por la forma en cómo ellos se expresaban. Yo le invito, hermano, caminemos en santidad, hermanos. Que la gente que está a nuestro alrededor pueda decir, wow, este hombre lo conocí así, asado, pero ahora puedo ver que solo Cristo pudo haber hecho un cambio en él o en ella. Verso 14. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, el cojo andaba, hermanos, ahí, dice el verso anterior, que andaba brincando, andaba saltando, y ahora estaba junto a Pedro y a Juan. Y viendo, los del Sanedrín, viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado. ¿Se acuerdan cómo andaba el hombre sanado, los que estuvieron en la célula?
brinca y brinca gozoso, alabando a Dios, porque además era la primera vez que había entrado al templo. Lo vimos hace 8 días. Ahí está la predicación por si quiere verla en Facebook. Y les dijo, viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir. Nada en contra. Verso 15. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí. Es decir, les dijeron, salgan de este lugar. El mismo Sanedrín le dijo a Pedro y a Juan, salgan de este lugar. Y vea cómo la siguiente escena la vamos a encontrar del verso 16 en adelante. La primera escena, están en el pueblo, predicando el evangelio. Llega el Sanedrín y los mete a la cárcel. La segunda escena, ya están en la cárcel, el Sanedrín los llama y les dice, ¿en nombre de quién ustedes están haciendo esto? Y ellos les dicen, en nombre del Cristo resucitado, porque solo en él hay salvación. Esta tercera escena los mandan a guardar otra vez. El Sanedrín les dice, otra vez regrésenlos a la cárcel y déjennos aquí platicar. Vea el verso 16. Los mandaron, los guardaron. Y ahora dice, ¿qué haremos con estos hombres? Decían el Sanedrín, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlos. Es decir, todos conocíamos al cojo que estaba en la entrada de la puerta a la hermosa. No podemos decir que estos hombres no le dieron sanidad. ¿Qué vamos a hacer? Verso 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Esta tercera escena le llamé, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Precisamente porque vean el verso 19, Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen, ustedes juzguen. ¿Es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios? Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aquí tengo 2 enseñanzas importantes, hermanos. Pedro y Juan estaban yendo en contra de decisiones del gobierno judío. Porque ellos le dijeron, no puedes hacer esto. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, es el único pasaje en la palabra de Dios que podemos ver en donde podemos ir en contra de las decisiones de nuestro gobierno. Si no le gustan los impuestos que acaban de poner, hermano, tenemos que ser obedientes a él. Si no le gusta la gobernadora que está al frente de nuestro gobierno en Morelos, tenemos que respetarle y seguir sus instrucciones. Si no le gusta la presidenta por los colores o lo que sea, la Biblia nos enseña que debemos ser obedientes. El apóstol Pablo a los romanos nos enseña que debemos sujetarnos a nuestras autoridades civiles. Ya voy a acabar. Pero este pasaje es el único que nos enseña que aunque la autoridad nos diga que no debemos predicar el evangelio, debemos hacerlo aún en contra de lo que ella nos está diciendo. El verso 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué no podían dejar de hacer los apóstoles? ¿Y por qué usted y yo sí podemos? No levante su mano. ¿Usted ha recibido el perdón de nuestro Señor Jesucristo de su pecado?
¿Usted ha creído en el Cristo resucitado? ¿Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo? ¿Usted está confiado que si muere irá al cielo? Entonces, ¿por qué usted y yo sí podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído? Los apóstoles dijeron, no podemos. Hay algo que nos impide no compartir el Evangelio. ¿Qué te está impidiendo? A los apóstoles no había nada, ni siquiera su integridad. No les importó absolutamente nada. Ellos dijeron, hay algo en nuestro interior que no nos permite callarnos. Hermano, que lo que haya alrededor que usted crea que le está impidiendo hablar de Cristo solamente es una mentira del enemigo. No hay nada que le impida a usted hablar del Evangelio. ¿Y sabe qué? Piensa un momento. Si el Espíritu Santo está en usted, entonces hay algo que está luchando hacia afuera, buscando que usted pueda hablar del Evangelio, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dice el verso 22, y después de amenazarlos otra vez, les dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que le había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y concluyo con lo siguiente. El último pasaje del verso 33, del verso 23 al 31. La oración que lo cambia todo. Cuando fueron puestos en libertad, Pedro y Juan, no fueron y se escondieron. Fueron con los suyos, con los hermanos de la iglesia, que los llaman a una cadena de oración, a un culto de oración. Y se pusieron a orar. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes, estoy en el verso 24, alzaron la voz a Dios y dijeron, no, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, soberano Señor, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe qué es lo que sucedió en este pasaje? Le estaban diciendo al Señor, Señor, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, tú eres Dios, tú eres soberano, tú haces lo que mejor te parezca. No nos quites de la situación en la que estamos viviendo. Escuchaba a mi hermano Adrián que decía en la mañana, no nos mandes unos guarros, no nos mandes a la policía, no nos mandes a la Guardia Civil, no nos mandes al ejército, Señor. No. Solo danos valor. ¿Para qué? Para continuar predicando el Evangelio. No pidieron a Dios no le pidieron que les quitara eso que ellos estaban viviendo. La persecución. Les dijo, no, Señor, tú eres soberano, tú haces lo que mejor te parece. Todo esto está bajo tu control. Lo único que te pedimos, Señor, es que nos des valor. Vea cómo termina el verso 29. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y mientras eso sucede, extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Quiero terminar. Quiero desafiarte algo. ¿Te acuerdas de ese familiar, amigo que hablamos al principio? ¿Lo tienes en tu mente?
Yo quiero invitarte que esta tarde le puedas decir al Señor: Señor, dame valor para hablarle de Jesús, de Cristo a esa persona. Tal vez me va a rechazar, pero hoy he aprendido que la oposición siempre va a estar. Si la oposición lo tuvieron tus discípulos, ¿quién soy yo para no tener esta oposición? ¿Te gustaría orar esta tarde y decirle: Señor, quiero orar por esta familia? Quiero orar por mi hijo, por mi hija, por mi familiar, por un amigo muy querido, una amiga muy querida que no te conoce, pero no he tenido el valor para decirle que solo en Cristo hay salvación. Te quiero decir algo. La palabra de Dios enseña que los apóstoles predicaban con denuedo el Espíritu Santo porque eran llenos de Él. Los apóstoles predicaban el Evangelio porque estaban llenos del Espíritu Santo. Tal vez tú tengas al Espíritu Santo en tu corazón. El tema del Espíritu Santo no es como una para servir, una jarra. No es como una jarra. No es como una jarra en donde agarras el garrafón y le echas tantito y ya tienes tantito del Espíritu Santo. Y luego le echas más a la jarra y ahora sí ya tienes la jarra completa. No. La llenura del Espíritu no se refiere a eso. Todos tenemos al Espíritu Santo si es que tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, si te has arrepentido de tus pecados, has buscado caminar en santidad, tú tienes al Espíritu Santo, has sido sellado y dice la palabra de Dios que las ovejas del Señor nadie las arrebatará de su mano. Tú tienes al Espíritu Santo, pero la llenura se refiere al control. ¿Qué tanto tiene el Espíritu Santo control de tu vida? ¿Qué tanto tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida? ¿Quién lo está controlando? ¿El Espíritu Santo o lo está controlando tu carne? Cuando tú dejes que el Espíritu Santo controle por completo tu vida, podrás compartir del Evangelio con denuedo, como lo estaban haciendo los apóstoles. Tal vez no estamos compartiendo del Evangelio como lo hacían los apóstoles, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Y esto no es otra cosa más que dejar que el Espíritu Santo controle tu vida. ¿Podemos estar llenos ahorita? Sí. ¿Podemos dejar de estar llenos? Sí, también. Porque nuestra carne empieza a trabajar y dejamos que nuestra carne tome control y dejamos que el Espíritu Santo deje de controlarnos. Sí. Pero yo te invito, hermano, camina en santidad todos los días, agradando al Señor en toda tu manera de vivir. Busca esa llenura del Espíritu Santo, que es dejar que tú dejes de tomar las decisiones y que las decisiones ahora las tome el Espíritu Santo por ti, que Él sea tu guía. Yo te invito a que el día de hoy tú puedas decirle: Señor, ayúdame a ser lleno de ti. Eso no es algo que venga de Dios en el sentido como el Espíritu Santo. Dios envía al Espíritu Santo, pero la llenura tiene que ver contigo. Tiene que ver con ese esfuerzo que hacemos todos los días para decirle a la carne: carne, hazte a un lado, yo quiero que sea Dios quien controle mi vida. Y piensa en esa persona. Y ahí en tu lugar sentado, inclina tu rostro. Y dile al Señor: Señor, yo quiero esta tarde orar por Juanita, por Pedro, por Esteban, por Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dame valor, Señor, para predicar tu palabra. Tenemos a tu Espíritu Santo, Señor, pero muchas veces nos dejamos controlar más por la carne que tu Espíritu, Señor. Y eso
debilita, Señor, mi comunión contigo. Perdóname, Señor. Pero el día de hoy quiero poner en tus manos mi vida, suplicándote, Señor, por favor, dame valor para hablar de ti a mi familiar, a mi amigo. Que esta tarde yo pueda salir confiado en que tú me das ese valor. Me has dado el poder, pero quiero rogarte que me des ese valor. Quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para hablar con denuedo. Porque en medio de la oposición, solo en Cristo hay salvación. En medio de la oposición del Evangelio, en medio de la oposición de la predicación de tu palabra, solo en Cristo hay salvación. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.